Bien, hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema. Ya lo vengo dando desde hace muchísimos años. Estaba rastreando desde cuándo, 1972. Desde el año 1972 que vengo hablando sobre las cosas que voy a repasar con algunos de ustedes, porque ya lo han escuchado. Tengo hermanos que son amigos y nos juntamos y hablamos sobre el tema, ya lo saben. Hay otros que a lo mejor no, y otros me habrán escuchado presentarlo de una manera, pero como ahora se están dando las cosas, todos los acontecimientos en desarrollo, estamos muy cerca de la venida de Cristo. Pero antes de la venida de Cristo hay algo que está más cerca todavía, que es el derramamiento de la lluvia tardía. Y seguro que muchos quieren saber, y como muchos decían y desde hace años atrás, ¿cuándo vendrá la lluvia tardía? ¿Cuándo vendrá? La hermana Guay es muy clara al decir que Dios no le ha dado a nadie una fecha exacta sobre el derramamiento de la lluvia tardía. Eso es verdad. Nadie sabe la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Pero por las profecías, si la segunda venida de Cristo se refiere, Jesús dijo, cuando viereis hacerse esta señal, y dio una serie de profecías que hoy encontramos ya cumplidas. Y muchos de ellos en proceso de cumplimiento, porque seguirán, el cumplimiento es largo. No sé, la gente en tiempo de Noé o tiempo de Sodoma y Gomorra estaría así cuando Cristo venga, etc. Y entonces en tantas señales sabemos que la venida de Cristo está cercana. Jesús decía, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando veáis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Pero para la lluvia tardía, hermanos, tenemos maravillosas profecías y que lamentablemente hay muchos que la resisten a esta profecía. Entonces, yo traje una serie de documentos, que son, yo digo documentos, porque son libros de Elena de White, un libro de Uriah Smith, donde habla sobre esto y yo interpreté así, desde el año 72. Por supuesto, he recibido todo tipo de ataques a la postura, pero hoy voy a leer, voy a hacer de cuenta que leo el diario de Yeshua. Ya nadie usa el diario a la computadora. Hagamos de cuenta que compramos el diario en la caseta y vemos una noticia. Hoy yo les voy a decir una cosa que ustedes pueden ya comprobar como leer un diario, una noticia del diario. O como agarrar un libro de matemática y ver que 1 más el 2, más el 4, 4 más 4, 8, y que es sencillo. Sí, hoy es muy sencillo. En el año 72 era imposible. En el año 80, 1980, era imposible. Para muchos, ¿no? Para los que veían bien la profecía decían, va a ser así, porque está escrito y está profetizado. Y hay un orden cronológico profético sobre la lluvia tardía y sobre el fin del tiempo de gracia. Hay un orden cronológico profético irrefutable. Sin embargo, he recibido todo tipo de guerra a través del tiempo. ¿A qué se debe, hermanos? Se debe a que muchos de los teólogos de nuestra iglesia se han apartado del desarrollo profético de Uriah Smith. ¿Quién es Uriah Smith? Si yo le pregunto a ustedes, ¿me pueden hablar de Uriah Smith? ¿Quién es Uriah Smith? Uriah Smith es un personaje, un pastor, que fue, se fue el lado de lo que se le dio el título de pastor, y este Uriah Smith era contemporáneo con Elena de White. Y él escribió varios libros, escribió varios artículos en la revista Review Rotera. Y aparte de esto, escribió las profecías de Daniel y la profecía de Apocalipsis, 2 tomos. Y yo los tengo los 2 tomos. Este es el primer tomo, la profecía del libro de Daniel. Y el otro tomo, por supuesto, lo tengo guardado en mi biblioteca, que son las profecías del Apocalipsis.
Y este hombre prácticamente no se equivocó. Se puede tener algún errorcillo por ahí, yo diría de los 2 tomos que él escribe, yo calculo, nadie tiene un calculímetro, ¿no? Pero digamos que un 3%, un 2%. Pero es un hombre muy acertado y todo lo que dijo hoy cobra vigencia. Lamentablemente, este Uriah Smith fue menospreciado por los teólogos de nuestra iglesia. Y yo he llegado a discutir, digamos, sanamente, con un profesor de teología que minimizaba, pero terriblemente, los escritos de Uriah Smith. Y por haberse apartado mucho de nuestra iglesia, muchos teólogos del mundo, de los escritos, ya sea de la hermana White, en lo que Uriah Smith interpreta. La hermana White le da la razón, fue un contemporáneo. Pero al atacar a Uriah Smith están atacando un montón de citas de la hermana White que ustedes la van a leer ahora. Por no creer en lo que interpretaba Uriah Smith, muchas citas de Elena de White son pisoteadas. Y entonces estos teólogos tienen otra interpretación sobre las profecías de Daniel 11, sobre los acontecimientos finales, y entonces el pueblo adventista no sabe cuándo va a venir la lluvia tardía. Más o menos calculan ustedes cuándo va a venir la lluvia tardía. ¿Saben ustedes cuán cerca estamos de la lluvia tardía? ¿Saben ustedes cuáles son las profecías que indican que tiene que venir la lluvia tardía? ¿Saben ustedes cuándo va a ser el sellamiento? ¿Saben ustedes cuáles son las profecías que indican cuándo viene el sellamiento? Y estamos encima. En el año 72, 80, 90, aún en el año 2000, 2005, 2010. No se sabe si se está cerca y nada más. Y no es así, sí tenemos para gozarnos. Nuestra iglesia se caracterizó por ser una iglesia plagada de profecías, de periodos proféticos. Entonces, comienzo yo en una forma singular el tema. Tomo un mensaje selecto, tomo 2. Yo acá tengo el libro de Uriah Smith, la profecía del libro de Daniel. ¿Sobre qué quiero hablar yo en esta mañana? Bueno, lo que ya he conversado con muchos, he dado algunos temas, algunos lo dirán ya Roberto lo ha repetido, solo que tengo algunas cosas nuevas que mostrar porque están pasando los años y se han cumplido cosas que en aquel tiempo que yo pueda haber hablado sobre este tema faltaba, no mucho, pero faltaba. Y entonces hablo sobre el libro de Uriah Smith cuando habla del libro de Daniel, o sea, desarrolla la profecía de Daniel capítulo 11, desarrolla la profecía de todos los capítulos del libro de Daniel. Pero en especial tenemos como pueblo adventista, pueblito. Nuestra intención es filmar y subirlo a otros hermanos que no lo saben. Este tema de Daniel 11, que tiene que ver con la lluvia tardía, que tiene que ver con el sellamiento, y que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, y con el levantamiento de Miguel que abandona el santuario, la plaga, las guerras, en fin. Y yo pienso que son cosas que debemos saberlo como pueblo. Este librito entonces de Uriah Smith, bueno, no se lo imprime más, hermanos. Antes, en mi tiempo, hablo de cuando yo me bauticé, cuando yo tenía 15 años, yo nací en la iglesia adventista, yo soy adventista de nacimiento, bautizado a los 15 años, y este libro era popular. Unos cuantos años más y era popular, tomo 1 y tomo 2. Pasaron los años y dejaron de imprimirlo, vayan a buscarlo ahora, el tomo 1 y tomo 2. Y entonces vienen los teólogos modernos con otra interpretación de Daniel 11 que no tiene nada que ver con lo que dice Uriah Smith, y yo vengo tomando la base de Uriah Smith. Y entonces comienzo yo este tema, como yo debatía con un teólogo adventista, profesor de teología, y le decía, usted menosprecia públicamente, está pasado de moda Uriah Smith, decía. Y entonces yo le dije, yo le voy a decir lo que dice la hermana White de Uriah Smith. ¿Qué dice usted? Está pasado de moda. ¿Por qué no lo editan más? ¿Por qué no lo imprimen más? Está pasado de moda, tenemos teólogos modernos con otro tipo de interpretación, doctores en teología, pero, hermano, lejos para mí de la verdad. Me sigo llevando de Uriah Smith. ¿Quién era Uriah Smith? Un pastor contemporáneo con Elena de White. ¿Qué dice Elena de White de Uriah Smith?
a la inversa de lo que dicen los teólogos. Y por eso nuestra iglesia está sin rumbo. ¿Esperamos la lluvia tardía? Sí, sabemos. ¿Cómo hacerse ya? Lo sabemos. Pero los tiempos proféticos para que nos sintamos contentos, alegres y sepamos que ya está encima y nos preocupemos más por nuestra salvación. El mensaje selecto tómolos, y yo le dije a este dirigente, en la página 258, dice así la hermana Wall: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Y yo le grito a la hermana White, yo también. Ya ha muerto la hermana White, pero es un decir. Yo también. Tengo mi interés en la obra de las publicaciones y está unido mi interpretación o la interpretación de él, yo la hallo perfecta, como la hermana White. Entonces ella dice, mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo, cosa que ahora nuestros dirigentes lo han hecho volar este libro. Vino a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimenté al leer sus artículos en la review, tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía por el pastor Smith y creo que su nombre, escuchen, debería aparecer siempre en la review como el redactor principal. Dios quiere que sea así. No, se equivocó Elena. Dios quiere que sea así. Y los dirigentes actuales adventistas dicen, está pasado de moda, en una palabra, Dios no quiere que sigan estos libros. Y lo sacaron. Y hay otras formas y otros modos de interpretar de acuerdo a los teólogos modernos, los doctores intérpretes de teología. Y estamos en un rumbo. Yo ahora quiero presentarles en esta mañana un rumbo profético que vengo enseñando desde el año 72 y estamos en el 2017 y ya vamos a ir al 2018. Basado en lo que hoy Smith decía, contemporáneo con el hermano White. Y la hermana White estaba muy contenta con los escritos. Y dice que Dios quiere que sea así, que sus escritos sean considerados como como un principal de entre todos los escritores, porque nadie ha escrito la profecía como Daniel y Apocalipsis, nadie le llega ni a la planta del pie a Aurelio. Y entonces sigue diciendo Elena, Dios quiere que sea así. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Pobrecita Elena, ¿no? Se sintió herida cuando el nombre de Uriah Smith fue colocado en segundo lugar, en vez de ser considerado el principal redactor, o escritor, o intérprete. Y ella se siente herida, y pobrecita, si Elena de White resucitara y viera lo que se dice ahora de Uriah Smith, que ni siquiera se escribe su libro, y se muere otra vez. Mira. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, en tiempo de ella, lloré, dice Elena de White, y dije, gracias sean dadas a Dios. Y ahora, ¿qué tendríamos nosotros que decir? Qué pena, y gloria a la Virgen María. ¿Qué tendríamos que decir? Gracias sean dadas a Dios. Y ahora escuchen, que siempre permanezca allí como Dios lo desea, mientras el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano. Y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les dice. Ya le hice una presentación basado en lo que el espíritu de profecía dice. ¿Sobre quién? Sobre Uriah Smith. Entonces yo lo valoro, Uriah Smith. A mí no me lo cambia nadie, por favor. Sostenido todo lo que dice, sus interpretaciones por Elena. Debe estar en primer lugar. Bueno, ahora ni existe. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar Daniel 11, ustedes acompáñenme. Esto pasó en el año 1972, cuando yo tenía otra edad, 300 millones de años. Libro de Daniel, en el capítulo 11,
Yo leí así, en un atardecer de sábado, leo lo siguiente. En el capítulo 11, yo leí desde el versículo 36, pero lo vamos a saltear al 36. Le vamos a leer desde el 40 al 45. Empero al cabo del tiempo, yo estoy leyendo una versión antigua, el rey del mediodía, en otra versión dice el rey del sur, eso quiere decir del mediodía, se acorneará con él, estaba hablando del rey del norte, y el rey del norte levantará contra él, o sea, contra el rey del sur, como tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias, en otra versión dice naciones, otra versión dice tierras, caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y los primeros de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras que no sean del sur, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. Más nuevas, otra versión dice, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán aquí en el rey del norte. Y entonces el rey del norte, de quien venía hablando, saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y pondrá, dicen unas versiones, otras dicen, plantará las tiendas de campaña, dicen unas versiones, u otras dicen de sus palacios, en medio de los mares y en el monte deseable del santuario, pero llegará hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Pero ahora noten el capítulo 12, el versículo 1. Y después de esto, ¿qué pasa? Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será cual de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, cuando se levanta Miguel, mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y después del levantamiento de Miguel, ¿qué pasa? Versículo 2. La resurrección, hermanos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. El fin del mundo. Viene Cristo. Esta profecía se tiene que cumplir, dice, al cabo, cuando llegue el cabo del tiempo, el último momento, tiempo de la historia de la humanidad, van a ocurrir estas cosas. Anteriormente, hermanos, estaba hablando de un rey del norte, que vamos a ir hacia atrás, pero vamos a ver solamente estos versículos. 36 al 38 del mismo capítulo 11. Dice, y el rey, venía hablando del rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Retengan eso, que ese rey del norte en el pasado iba a hacer su voluntad, se ensoberbecería y se engrandecería sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, dice mi versión antigua, porque para esto hay tiempo, otra versión dice hay determinación. Y este rey del norte dice, del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y cosas de grande precio, etcétera, etcétera. Está hablando de un rey del norte que la Biblia lo identifica, y el hermano White en el conflicto de los siglos lo identifica como Francia. Francia fue la que se rebeló contra Dios. No existe otra nación fuera de Egipto. Acá no está hablando de los egipcios cuando dijeron quién es Jehová para que dejemos ir a Israel, ¿no?
estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de la profecía del fin del mundo, en el tiempo del fin. Y la única nación que se levantó contra Dios y que hizo la quema de la Biblia y de todo el libro religioso fue Francia. Y que durante 2 años y medio, la Iglesia de Roma no tuvo papa. Fue Napoleón que lo apresó al Papa Pío VI en la Revolución Francesa. Fue la única nación que la Biblia le llama Rey del Norte y que se engrandeció contra Dios y blasfemó el nombre de Dios y lo reemplazó por una prostituta, por una ramera, una diosa la razón. Bien, y ese Rey del Norte, Francia, con el tiempo, ya deja de ser Francia, porque ustedes saben que Francia e Inglaterra estuvieron muchos años unidos, y hasta querían el casamiento de entre reyes franceses con ingleses para que se hagan una sola nación, lo que en ese tiempo se le llamaba la Britania. Pero como Dios prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, las naciones son las que Dios ha establecido y nosotros nacemos donde Dios ha querido. Prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. Yo nací en Tucumán, República Argentina, y no en Norteamérica, porque así fue la voluntad de Dios, prefijado desde la eternidad. Y entonces esas naciones no podían unirse, pero Estados Unidos nace de 2 naciones, de Francia y de Inglaterra, más de ingleses, un 5% de holandeses, según los historiadores, pero el resto, mayoría inglesas y francesas, que ahí aún la guerra de secesión, que había divergencias políticas. El tema, hermano, es que Francia, el Rey del Norte actual, ya no es solo Francia, porque el asunto se va expandiendo. Inglaterra, digamos, la sangre inglesa va a parar a Nueva América, nace en Norteamérica, y sangre francesa. Entonces hoy día el Rey del Norte, y lo vamos a ver en los diarios, lo vamos a ver en todas las noticias, en RT, si nos metemos, en Sputnik, o en todo lo que sea noticia, vamos a ver que siempre Estados Unidos a la cabeza le sigue Inglaterra y Francia. Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y después la OTAN, los europeos que lo siguen a todos ellos. ¿Pelean contra quiénes? Ellos son Occidente, pelean contra el Oriente o el Medio Oriente o el Oriente Medio, contra el Islam. Y el Islam tiene dos potencias que lo ayudan, Rusia y China y Rusia. Y ustedes podrán ver ahora todos los acontecimientos que están girando en torno al actual Rey del Norte, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Cómo fue la guerra, hermanos, contra Irak, la primera guerra contra Irak? Estados Unidos, Francia e Inglaterra reunieron a las Naciones Unidas y dijeron vamos a atacar a Irak. Y bueno, todos dijeron amén, cómo no, y atacaron a Irak. Pero retrocedieron. Estaba el padre Bush en aquel entonces. Lo sacaron de Kuwait a los iraquíes y se volvieron. Pasó el tiempo, hermanos, y atacaron a Afganistán, otro mundo árabe, Irak, mundo árabe, y Afganistán, mundo árabe. Con el tiempo atacaron otra vez a Irak, vino el hijo de Bush. Dijo, ¿por qué mi papito no lo ha matado a Saddam Hussein? Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, mentira, no tenía ni onda. Y fueron estos reyes del norte, Estados Unidos, en este caso Francia, no se involucró, se puso del lado de las Naciones Unidas que decían no ataquen a Irak porque no tienen armas de destrucción masiva, no tienen ni fósforo para prender una hornalla. Pero ellos atacaron unilateralmente. Y lo atacaron y mataron más de 2 millones de animales. Porque los islamitas no son seres humanos, ¿han visto? Ellos han visto la destrucción de la torre, pobrecito, han muerto como 2.000 seres humanos allá en Norteamérica. 2.000. Ataquemos a Irak. ¿Y por qué nos vamos a atacar? Y porque tienen fósforo. Son peligrosos porque nos pueden quemar la cara, los fósforos. Y fueron a atacar porque hoy día se les ríen todos los que entienden que no tenían armas de destrucción masiva. ¿Y qué pasaba con la CIA? El servicio de inteligencia de Estados Unidos ya tienen bomba de acá y bomba de allá. Van y atacan a esa pobre gente y matan más de 2 millones de gente y muchos heridos y mutilados. Yo vi niños sin piernas, sin brazos, deformes,
familia destruida, porque ellos unilateralmente quisieron atacar. El rey del norte, Estados Unidos, con Inglaterra, en este caso Francia se abre. Pasa el tiempo, hermano querido, y todo esto son reyes del sur. Uri Emil dice que el mundo árabe son los reyes del sur, y el rey del norte antiguamente, principalmente, comenzó siendo Francia, que atacó a un rey del sur, a Egipto, mundo árabe. Después contra Turquía, mundo árabe. Y no se equivocaba Uri Emil, pero él dice que quedan choques futuros del rey del norte y el rey del sur, o sea, en este caso ya crece, no está solo Francia y ahora Inglaterra, Estados Unidos, contra todo el mundo árabe. Bien, yo leo esto y lo interpreto así. Entonces busco apoyo en los escritos y entonces vamos a ver lo que dice Elena de White. Antes de leer lo que dice Elena de White, quiero decirle lo que dicen los teólogos, porque ustedes pueden meterse en el desarrollo de estos temas, y ellos dicen que el rey del norte es el papado, que Egipto es símbolo del ateísmo, del comunismo. Y yo debatía con un doctor en teología que vino acá, vino a Villalén y después fue a Lola Mora, donde estaba en ese entonces, a decir qué profecía de Uri Emil y qué profecía de Uri Emil. Uri Emil ya está pasado de moda, y yo lo enfrenté. Y lo digo para que se sepa en el mundo, si es necesario. Y le dije que el hermano Guay hablaba muy bien de Uri Emil, que si yo no conozco una cita tal, y me fui corriendo a mi casa, me tomé el auto, lo busqué al libro y le dije, acá está. Cuando yo interpreto así, ahora quiero que ustedes vean que el rey del norte, acá, como yo le decía a este teólogo, no tiene nada que ver con el papado. Nos olvidemos del papado. Cuando ustedes vean comentarios, entonces vean lo que digo yo y estudien lo que dicen los otros y crean lo que quieran, hermano, porque la lluvia tardía va a venir igual, el sellamiento va a venir igual y Cristo va a venir igual con nosotros y nosotros. Si estamos preparados o no estamos preparados, no importa. Cristo vendrá a buscar a sus hijos y punto. Y las profecías se van a cumplir tal cual Dios ha hecho, que se escriban para que las interpretemos y no de acuerdo a lo que se les dé o se les venga en gana a los teólogos. Entonces yo me tomo de lo escrito y entonces tomo testimonio, ¿saben para quién, hermano? Testimonio para los ministros, testimonio para los pastores, testimonio para los doctores en teología. Y entonces Elena dice lo siguiente, testimonio para los ministros, página 110. Cuando yo lea esta profecía que yo le acabo de leer de Daniel, choque del rey del norte con el rey del sur, la hermana Guay dice, ¿por qué lado debo yo interpretar? ¿Y a quién le hago caso, hermano? ¿A todos estos teólogos modernos de nuestra Iglesia Adventista Universal o le hago caso a Elena de Guay? Bueno, en la página 110, la hermana Guay dice que cuando estudiemos esta profecía de Daniel 11, que yo curioseaba en el año 1972, dice ella, leer el libro de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados. No está hablando del papado, de la persecución, porque ellos hablan de la persecución y que la iglesia de Roma lo va a perseguir y que ese es el rey del norte y que Cristo va a venir del norte y del oriente. Y la profecía no tiene nada que ver con el papado ni con poderes religiosos. ¿Qué dice acá Elena? Leer el libro de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados. Y ahora dice ella, noticia bomba. ¿A quién debo contemplar? Al Papa Francisco. No, que Papa Francisco, ni me interesa el Papa Francisco, ni lo que digan, ni lo que hagan, ni a dónde vayan. Contemplar a los hombres de Estado, no a los hombres religiosos, poderes religiosos. Contemplar a los hombres de Estados, a los consejos. ¿Qué consejo? Consejo de Seguridad de las Naciones. Y ya lo estaba diciendo ella. Esta profecía tiene que ver con los reinos. Contemplen los reinos. ¿Qué más? Contemplen a los hombres de Estado, a los consejos.
a los ejércitos poderosos. ¿Quiénes? Estados Unidos, China, Rusia, en segundo lugar Irán, Corea del Norte, ejércitos poderosos. Contemplar a los hombres de Estado, y entonces yo leo una noticia, a los ejércitos poderosos cómo se están preparando, ¿no? Y ustedes lo sé, yo les invito a que se metan mucho en la noticia, sobre todo de RT, que habla de todo el desarrollo de armamentos de todo tipo y la competencia que hay entre China, Rusia y Estados Unidos, China, Rusia y Estados Unidos. ¿Para qué? Para ganar la guerra y tirar la bomba atómica y destruir al planeta. Contemplar a los ejércitos poderosos y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojó la gloria humana en el polvo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Lo que dice Daniel 11 es para estos últimos días. Claro, en el año 1972 yo estaba contento, pero todavía faltaban muchos días para que se cumpla la profecía. Ahora miren lo que dice el hermano Abuelo. Las visiones que Daniel recibió junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel y los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Qué más nos pide Elena? Considerad la circunstancia de la nación judía cuando las profecías de Daniel fueron dadas, porque la historia se iba a repetir. Estados Unidos defiende a Israel. Hay muchísimos judíos empresarios riquísimos en Estados Unidos, la mayoría de los ricos judíos están en Estados Unidos. Ellos son los que están bancando a Israel y lo que hacen que tengan todo tipo de tecnología bélica para poder defenderse del mundo árabe, de Siria, de Líbano, de Irán, del Hezbolá y de todos los problemas que ellos tienen los israelíes. Tienen bombas atómicas a granel que Estados Unidos se les brindó, tecnología, aviones que se le ha dado para que los israelitas se defiendan del mundo árabe. Y todo esto dice el hermano White, pero hay cosas que dice ella, que las visiones que tuvo Daniel de la ribera del río Ulai y del Hiddekel, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ahora yo tomo el libro de Briami. ¿Saben ustedes qué tiene que ver el río Hiddekel con el Ulai? Y nosotros no somos estudiosos, no nos interesa, no vamos a ver. ¿Qué tiene que ver con el sermón de esta mañana? Miren lo que dice Briami. Y comienza hablando ya del capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 4 al 9, no lo vamos a leer, pero él comenta lo siguiente. En la versión siríaca, página 182 y página 183 del primer tomo, el tomo de la profecía de Daniel de Briami. En la versión siríaca, la palabra Hiddekel se aplica al río Éufrates. No sé si ustedes han visto la guerra que los rusos y los sirios están llegando a la zona del río Éufrates, donde están los otros, los rebeldes del ISIS todavía, y están en plena batalla, y por esa zona están las tropas de la coalición que se hacen de pelear contra el ley, pero a la vez le suministran armas. Dice, en la versión siríaca la palabra Hiddekel se aplica al río Éufrates. En la Vulgata, como en la versión griega y la arábiga, la palabra se aplica al Tigris. Por lo tanto, algunos concluyen que el profeta tuvo una visión en la confluencia de estos dos ríos cerca del Golfo Pérsico. ¿Les suena a usted el Golfo Pérsico? Bueno, si no les suena, no están al tanto de la noticia. Si no, pónganse a estudiar, hermanos, para ver el cumplimiento de la profecía. Todos estos acontecimientos se tienen que dar en el río Éufrates, cerca del río Éufrates y cerca o en el Golfo Pérsico. Y ustedes saben lo que es el Golfo Pérsico, es una de las principales salidas del petróleo. Y entonces allí está Irán y allí está en el mar del Golfo Pérsico un montón de barcos, cruceros, destructores y de todo, por si Irán intervenga. Irán está preparando misiles para hundir todos los barcos norteamericanos o ingleses o franceses que puedan estar en la zona del Golfo Pérsico. La guerra
va a ser por el petróleo, y en la zona del Golfo Pérsico se van a desarrollar tremendas batallas. Y para llegar al Golfo Pérsico tienen que pasar por el canal de Suez y salir por la otra puntita donde los chinos ahora han puesto una base. Y la Biblia dice que por ahí pasará el rey del norte, porque si no tiene que dar toda la vuelta por el África y tiene que dar casi la circunferencia de la tierra para dar semejante vuelta y corriendo peligro todo su ejército, su navío. Entonces todos pasan por el canal de Suez, salen por la parte de abajo, digamos, o sea, por la otra punta del África, y entran al Golfo Pérsico. Y en otro lado están todas las fuerzas acantonadas cerca de Israel, para defender a Israel. Y el hermano White dice, contemplad a los hombres de estados, a los ejércitos poderosos, que contemplemos el tema de los reinos, de la guerra de los reinos y la nación judía, que todo gira en torno, por parte de Occidente, defender a Israel. Entonces acá lo vemos Muri Emil, que dice que el asunto de la profecía de Daniel 11, tanto el hermano White como Muri Emil, habla de la zona del Golfo Pérsico y del río Éufrates. Y hoy día vemos que todos estos acontecimientos se están dando en dicha zona. Voy a ver otras citas de Uriah, donde Uriah Smith habla del rey del norte, que no es el Papa. O sea que Uriah Smith, yo creo lo que dice Uriah Smith, ¿no? Y todos los teólogos modernos adventistas dicen, no, es el papado. Y entonces dice Uriah Smith en la página 230 de su libro, y dice en el versículo 36 del libro de Daniel, capítulo 11, el subtítulo dice, un rey que se engrandece sobre todo Dios, eso hemos leído. El rey introducido aquí no puede representar la misma potencia que se ha venido observando, es a saber, la papal. Él no acepta que el rey del norte sea el papa. Todos los otros teólogos han dicho así, y a mí me discutieron también, acá y allá en Roma. No puede ser, dice la papal, porque las especificaciones no corresponden ni se aplican a la potencia papal. Pero qué fácil lo que descubre acá este hombre. ¿Qué le pasa, digo yo, a nosotros? Tenemos, por ejemplo, dice, una declaración del versículo siguiente, que ese rey del norte no se cuidará de Dios alguno. Y entonces explica Uriah Smith y dice, nunca se ha aplicado esto al papado, porque el papado nunca ha dejado de lado ni ha rechazado a Dios ni a Cristo en su sistema religioso. Tendrá ideas equivocadas, doctrina equivocada, habrá perseguido a los protestantes, pero siempre creyó en Dios, creyó en Cristo. Entonces no puede ser, en cambio, esta potencia, el rey del norte, se rebeló contra Dios, insultó a Dios y persiguió a los creyentes, a los que seguían a los, digamos, al cristianismo. No. ¿A quién persiguió? A los libros religiosos. La famosa quema de la Biblia y de todos los libros para que nadie crea en Dios ni en Cristo. Ninguna nación ha hecho esto, y eso lo dice Uriah Smith. Nunca se ha aplicado esto al papado, nunca ha dejado el papado de lado a Dios ni a Cristo en su sistema religioso, aun cuando los haya puesto a menudo en una posición falsa. Tres características tienen que notarse en la potencia del rey del norte en esta profecía, lo dice Uriah Smith. Primero, dice así, debe asumir el carácter aquí delineado cerca del comienzo del tiempo, del fin ya, al cabo del tiempo, cuando termina la historia de la humanidad, y el papado viene de hace mucho tiempo. Lo tenemos que ubicar hacia el rey del norte en los últimos tiempos, digamos, de la historia de la humanidad. ¿Qué más? Dice, debe ser una potencia voluntariosa y debe ser una potencia atea, porque se revela contra todo Dios y ensalza a un Dios falso, un Dios Bausim, que es un Dios de la fortaleza y de la guerra. Y entonces dice, esas tres características, debe ser una potencia atea. Quizás podríamos unir estas dos últimas especificaciones diciendo que sería voluntariosa en el ateísmo, se ha declarado atea, y lo insultó a Jesucristo.
Y entonces pone él, Francia cumple esta profecía. Una revolución que responde exactamente a esta descripción se produjo en Francia en el tiempo indicado por la profecía, y entonces comienza a hablar del ateísmo y de todo lo que ha hecho Napoleón en la Revolución Francesa, y también lo que dice Elena de White en uno de los capítulos sobre la Revolución Francesa. Entonces este libro está mostrando, y la hermana White, que el tema de la profecía de Daniel 11 tiene que ver con estos tiempos, tiene que ver con Estados Unidos, Rey del Norte, Francia, Inglaterra y la OTAN, contra Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Libia, el mundo árabe, y aún contra los egipcios, que ya tomaron postura por el Islam y por parte ya deja de ser occidentalistas, y son momentáneamente disimuladamente occidentalistas, son por el hecho de que ellos son una nación muy turística y no quieren perder el turismo, pero ellos ya están del lado de Oriente. Entonces el mundo oriental, el Islam, se están uniendo, eso sí, combatiendo a los extremistas, que no tienen nada que ver. Bien, estas profecías, hermanos, lo dice entonces Uri Smith. Y hay otra cita más, hermano, una cita que debieran entender los teólogos, Dice en el capítulo 11, dice, hace comentario en el capítulo 11, en la página 189, del versículo 1 y 2 del capítulo 11, y entonces él hace la introducción, y esto lo dice Uri Smith, yo le doy la mano, ¿vieron? Entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros que no se dan en figura ni símbolos, como en las visiones de Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, sino que se dan en lenguaje claro. Aquí se presentan muchos de los sucesos más destacados de la historia del mundo desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Y explica Daniel, Uri Smith, que en el libro de Daniel, en el capítulo 2, ¿qué tenemos? Una profecía con símbolo. En el capítulo 7, en el capítulo 2, la estatua de Daniel, no, son símbolos que hay que traducir, ¿sí? Capítulo 7, le aparecen las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, la destrucción de 3 cuernos cuando surge el cuerno pequeño. ¿Y qué hace Daniel? Profeta, le consulta al ángel. ¿Y qué hace el ángel? El ángel no trae profecía simbólica, el ángel no es un profeta, hermano, es elemental, hermano querido, elemental. El ángel es traductor de las profecías. ¿Qué ha hecho Daniel? Le pregunté a uno de los que asistían qué quería decir las 4 bestias, y el ángel le dijo, estas 4 bestias, 4 reyes son, etcétera, 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 y les tradujo. Más tarde, en el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos otra profecía, la del carnero y el macho cabrío, y los cuernos que tenía el carnero y el cuerno que tenía el macho cabrío, y después el cuerno pequeño que crece, y entonces viene y le pregunta, ¿qué hace Daniel? Le pregunta otra vez al ángel Gabriel, ¿qué quiere decir esto? Y el ángel Gabriel explica. Pero dice Uri Smith que en el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel ya no hay más símbolos, y estos señores teólogos no entienden que el rey del norte es una nación, un ejército, un reino que no tiene nada que ver con el simbolismo de la bestia. Si nosotros queremos hablar del papado, hermanos, si queremos hablar de la Iglesia Católica, ustedes van a ver en el libro de Daniel que se le llama bestia. Y en el libro del Apocalipsis, muchísimos años después, se le sigue llamando bestia, no hay cambio de símbolo. Y el cuerno pequeño es cuerno, el cuerno que representa al papado dentro de la bestia en la Iglesia romana. Cuando se habla de Cristo, hermanos, en el libro de Daniel, se cansa de decir que se llamaba ¿cómo? Miguel. Nunca se le da el nombre del rey del norte a Cristo, ni rey de oriente. No. Pero ellos tienen que llamar el rey del norte el papado. Y entonces viene este otro rey del norte que es Cristo y que viene del lado del oriente que es Cristo. Pero en el versículo 45 del capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 44 del capítulo 11 del libro de Daniel, habla de un rey del oriente y del norte, y ellos ya le están dando el título de Cristo cuando está terminando el capítulo 11
44, 45, capítulo 12, versículo 1, se le vuelve a hablar de Miguel. En aquel tiempo se levanta Miguel. Siempre Jesucristo tuvo el nombre de Miguel, que quiere decir quien como Dios. Y más tarde, en el libro de Judas, también se le da el nombre de Miguel. Entonces, los acontecimientos eran de la siguiente manera. Muchos no creen en una conflagración general. ¿Creen ustedes en la Tercera Guerra Mundial? Ya se está por dar la Tercera Guerra Mundial. Pero nosotros vamos a ver lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, 1 al 3, ahí hay detalles de lo que va a pasar con la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice así. ¿Han encontrado, hermanos? Y después de estas cosas, dice, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, norte, sur, este y oeste. Deteniendo, ¿qué cosa? Deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, otra versión dice del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era daño hacer daño a la tierra y a la mar. No sé quién ha puesto el celular sin cortarlo. Por favor. Vi otro ángel que venía del oriente, de la zona del conflicto, de la guerra, teniendo, ¿qué pasaba con ese ángel? Tenía el sello del Dios vivo, ¿sí? Teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a quién, a la tierra y a la mar, y el versículo anterior decía a los árboles también, y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Acá se está hablando, hermanos, del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Hay 4 ángeles, en forma simbólica, que están sosteniendo los vientos. ¿Qué quieren decir vientos? Si ustedes han dado estudio bíblico, ¿qué quiere decir viento en la Biblia? Guerras. Cuando ustedes leen el libro de Daniel, el capítulo 7, inicia diciendo, vi que los 4 vientos combatían en la gran mar, así lo está traduciendo, los 4 vientos combatían en la gran mar. Mar, en la comparación de textos, son naciones, pueblos, tribus, lengua. Viento, guerra. Combatían, estaban haciendo guerra los reinos mundiales de aquella época. Las guerras salen como consecuencia de la guerra de muchos ejércitos, salen 4 imperios poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Sí? Entonces viento siempre ha significado guerra. Tempestad, según Jeremías, también representa guerra, a menos que diga cómo, o sea, no tempestad, cómo tempestad. Bueno, en este caso, en Apocalipsis dice que los ángeles, 4 ángeles, estaban por soltar las guerras. Ahora meten ustedes en RT, se meten en RT y dice viento de guerra. Viento de guerra, ya suenan los vientos de guerra, la Tercera Guerra Mundial, y ya sabemos bien quiénes van a pelear. Rusia, Francia, Inglaterra, toda la OTAN, contra China, Rusia, Corea, Irán, Libia, Egipto, hermano, y los libios también. Hermano, ya estamos sabiendo todo eso, y se lee vientos de guerra, pero acá dice que se está por soltar los 4 vientos, y si se sueltan los 4 vientos, hermano, ¿qué quiere decir? Que se va a dañar al planeta, tierra, mar y árboles. ¿Y qué es de la vida del ser humano si es destruida la tierra, el mar y los árboles? Ahora, ¿quieren saber una cosa ustedes, que cuando Cristo venga, qué va a hacer Cristo? ¿Quieren saber qué va a hacer Cristo cuando venga Cristo con mucha gente? Busquen en Apocalipsis, hermanos, y en el capítulo 11, versículo 18, 11-18, ahí habla de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué está ocurriendo? Capítulo 11, versículo 18. ¿Se han airado las naciones? ¿Están airadas o no están airadas? Sí. Pero la ira de Dios es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, el juicio del investigador y el juicio milenial.
y para que des el premio a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Y ahora escuchen, a los pequeñitos y a los grandes. ¿Y para qué? ¿Qué leen en la última parte? Y para que destruyas a los que destruyen la tierra. O sea que Cristo va a venir para destruir a los ejércitos que han destruido al planeta con bombas atómicas. Porque no me van a decir ustedes que con arco y flecha, o con ametralladora, o con fusiles, se va a destruir a la tierra, al mar y a los árboles. Y esos ángeles estaban sosteniendo la guerra mundial para que no lo destruyan al planeta entero y muchísimos millones de seres humanos bajen a la tumba con las explosiones nucleares y la radioactividad. Entonces se quiere declarar la tercera guerra y ustedes ya la están viendo. ¿Y quién la frena? ¿Quién la frena? Los 4 ángeles ya están por soltar los vientos y vemos ya que la tercera guerra se arma. Pero hay algo que no los deja. ¿Por qué? Porque viene el ángel poderoso de la zona del conflicto del oriente, del Golfo Pérsico, del Éufrates, y le dice a los 4 ángeles: muchachos, no suelten los vientos todavía, no destruyan la tierra, hasta que señalemos a los siervos de Dios. Dicho de otra manera, en estos momentos en que se está por desatar una tercera guerra mundial, que lógico, primero va a ser una guerra convencional, y si ustedes se instruyen un poquito, sepan que la guerra va a comenzar con un poquito de raciocinio por parte de las potencias, porque nadie va a decir: ya te tiro una bomba atómica, porque sabe que el otro le va a tirar y aniquilan la humanidad. Pero tenemos 2 dedos de frente y sabemos que la guerra primero va a ser convencional. Como vemos que Estados Unidos dice: nosotros vamos a atacar a Corea del Norte, pero con una guerra convencional. ¿Cuál es la guerra convencional? Que ellos van a entrar con aviones, ¿no es cierto?, con sus bombarderos, van a tirar bombas, van a tirar misiles, pero no van a hacer uso de arma atómica. Pero el otro muchacho, Kim Jong-un, dice: yo te voy a tirar la bomba atómica en Wuhan, en Corea del Sur, en Japón. Y entonces los norteamericanos dicen: yo también te voy a tirar bomba atómica. Y he puesto un submarino, no sé si ustedes han leído, que tira 179 misiles nucleares y abajo, cerca digamos, la costa, donde se pueda hundir un submarino, desde ahí van a salir los misiles y los van a borrar del mapa a Corea del Norte con los 179 ojivas nucleares que salen de sus misiles. Y entonces Rusia y China le han dicho: no, momentito, ustedes tiran la bomba atómica y nuestra nación está pegada a Corea. Corea viene a ser la salchicha de un panchito. Está un pan por acá y el otro pan por allá, y ellos son la salchicha. Le tiran la bomba atómica a Corea del Norte y entonces se contamina Rusia, y ellos le han dicho: ustedes lo van a contaminar con la radioactividad a nosotros. Llegan a hacer eso, nosotros le tiramos la bomba atómica a ustedes y lo borran del mapa a todos los seres humanos, ¿no?, y a los continentes y a la Tierra. Entonces los ángeles ya estaban por soltar los vientos para que venga la guerra. Entonces cuando ustedes vean, métanse en la noticia: se da la guerra, se frena, se da la guerra, se frena. ¿Por qué? Porque ha salido el ángel poderoso, no porque haya un político. El ángel hace misteriosamente, yo vamos a leer lo que dice el hermano Guay, el ángel hace que no se desate la guerra. ¿Hasta qué? Hermano, hasta que seamos sellados. Traducido, viene este otro ángel cuando ya se quiere desatar la tercera guerra para aniquilarlo al planeta Tierra, y el ángel poderoso dice: muchachos, no suelten los vientos, no permitan que la tierra sea destruida hasta que lo señalemos al hermano Sergio. Hasta que lo señalemos al hermano Toque. Yo estoy poniendo nombre, ¿no? Pero no pone nombre, pero el ángel está diciendo: no destruyan la tierra hasta que señalemos a los siervos de Dios. Si los siervos de Dios son todos ustedes, le está diciendo: no destruyan la tierra porque tengo que sellarlo a los hermanos de Villalem. Entonces, ¿cuándo viene el sellamiento? Ahora, en cualquier momento. En cualquier momento. Ya no hay nada que esté distanciando, porque hay una profecía en el medio, hermano. En cualquier momento viene el sellamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando veamos esta tercera guerra mundial frenada, sigamos leyendo Apocalipsis 7, 1 al 3. ¿Seré yo siervo de Dios? ¿Seré señalado yo también? Porque todas estas cosas tienen que ver
por la Tercera Guerra Mundial. Y ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 11 otra vez, y vamos a leer la última parte, que es lo que vemos en las noticias. Daniel capítulo 11 dice: esta parte, ya han habido enfrentamientos, ya hemos sabido nosotros por las noticias, ya lo he comentado en esta mañana, que Estados Unidos con Francia e Inglaterra atacaron varias veces, primero a Irak, a Afganistán, a Irak otra vez, después a Libia. Ustedes saben cómo lo aniquilaron a Libia. Quisieron hacer lo mismo con Siria y con Irán, y Rusia le ha dicho: no, momentito, estos son aliados nuestros, no lo toquen. Y los norteamericanos no pueden hacer nada, entonces ellos han creado el ISIS para voltear a esas naciones por abajo. Y vinieron los rusos y lo aniquilaron a los del ISIS. No pueden contra ni Irán ni Siria. Pero ahí está el rey del norte siempre queriendo destruir al mundo. ¿Y saben ustedes por qué? Por el petróleo. Lean, hermano, por el petróleo, por las riquezas que tienen. Y ahora vamos a la última parte del capítulo 11. Entonces, como decía el pastor Smith en su libro, ya no hay más símbolo. En el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 habían símbolo y el ángel hacía de traductor. Ahora él dice en el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 ya no hay símbolo, prácticamente nada. Son todas cosas literales. Y lo está diciendo el ángel, no lo dice un estudioso, ni un traductor, ni un teólogo, ni un doctor en teología, lo está diciendo el ángel. ¿Qué dice el ángel? Entonces viene el ángel y dice en el versículo 40 que al cabo del tiempo el rey del norte, venía hablando del rey del norte, lo iba a ser acorneado por el rey del sur, y entonces el rey del norte se va a levantar contra el rey del sur como tempestad, o sea, con aviones, con carros, caballería blindada. Hasta el día de hoy se le llama caballería blindada a los soldados que manejan tanques de guerras o artillería, carro y gente de a caballo, y muchos navíos que llevan aviones y que llevan tanques de guerra, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable. La tierra deseable, según Zacarías capítulo 7, versículo 14, por lo menos que quede grabado, es Israel. Y vendrá a la tierra deseable. Los norteamericanos, los franceses y los ingleses pusieron misiles antimisiles en la tierra de Israel hasta el día de hoy para que ningún misil le llegue a él y lo destruya. Ahora, muchas naciones caerán por parte de Estados Unidos y la OTAN y su aliado, pero escaparán de su mano: Edom, Moab y los primeros de los hijos de Amón. Y si ustedes estudian, van a saber que Edom, Moab y los hijos de Amón son Arabia Saudita y Jordania, que están siendo protegidos por Occidente, y ellos están del lado de Occidente y no de Oriente. O sea que Arabia Saudita está del lado de los yanquis y de los franceses y de los ingleses, y también Jordania. Y dice acá la Biblia, entonces el ángel dice que esas naciones van a escapar de los ataques de Oriente, de los ataques de Occidente, porque Occidente los protege. Pero sí dice en el versículo 42, en la última parte, que no escapará el país de Egipto. Y también dice antes que va a extender su mano, va a atacar a otra tierra. Pero noten el versículo 43, dice que en la última parte, que ellos pasarán por Egipto, Libia y Etiopía, que son esa zona donde se une el África con el Asia. Entran por el canal de Suez y salen por abajo y llegan a la zona del conflicto que es el Golfo Pérsico. Pero ahora noten el versículo 44. Y entonces noticia del Oriente, o sea, de un ejército poderoso, China, y otro rey del norte lo espantarán, Rusia. Y saldrá entonces con grande ira para destruir y matar a muchos. Y llega la última parte del versículo 45, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Esta palabra exacta ustedes leen ahora en todas las noticias que puedan encontrar en la computadora. Hermanos, Estados Unidos, los comentadores, los militares dicen: Estados Unidos está espantado a causa del crecimiento tecnológico bélico de China y de Rusia. Estados Unidos se atemoriza, o sea, todas las palabras que dijo el ángel, se espantará, espantado por lo que los chinos están desarrollando, los misiles hipersónicos, los aviones hipersónicos, los aviones destructivos, y que tales cosas, y las bombas nucleares modernas que están haciendo,
Rusia y China, Rusia y China. Lo espantarán, dice. Y entonces va a salir, llegará un momento que saldrá con grande ira, y dicen algunos comentadores, llegará un momento, y ustedes han visto, que Trump dijo, vamos a atacar con mucha furia. ¿Han leído? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a atacar con mucha furia, como nunca se ha visto jamás en el mundo. Y como dice acá el ángel, con grande ira saldrá a atacarlos. Pero lo que dice la Biblia, lo dice el ángel, que Estados Unidos va a perder la guerra. Y ellos mismos dicen, y como dice acá, en el versículo 45, última parte, vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y saben ustedes lo que dicen todos los analistas militares norteamericanos? Que ellos van a perder la guerra. Y dicen con estas palabras, y no va a haber quien nos ayude. Esto lo dijo el ángel. Saldrá con grande ira, mucha furia, con mucho enojo, para matarlo a todos ellos, pero perderá la guerra, llegará hasta su fin y no va a haber quien lo ayude. Un comentarista yo lo he grabado en mi celular, y el tipo está hablando y dice, no va a haber quien ayude a Estados Unidos. Ahora entre ellos se ayudan, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pero Estados Unidos más que todo, pero cuando Estados Unidos caiga con sus aliados, ¿quién lo va a ayudar? Y la Biblia profetiza el triunfo de los reyes del Oriente, y del rey del Oriente y el rey del Norte. Unidos China y Rusia, o Corea, le van a tirar bombitas nucleares, hermanos, cuando ya el ángel deje de interceder, porque se va a acabar el tiempo de gracia. Entonces yo quiero terminar el tema con cita de Lenin. Miren lo que dice. Muchos no creen en la Tercera Guerra Mundial, pero miren lo que dice Lenin. Página 112 de preparación para la crisis final. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre del santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Jesús está intercediendo todavía? Sí. ¿Y qué pasa? Quieren hacer la Tercera Guerra Mundial y sale el ángel por el poder de Dios y le dice, no suelten los vientos, muchachos, no tienen que destruir al planeta todavía, hasta que señalemos al hermano Pepe, Coco, Toto y Lola. Ya estamos para el sellamiento. Entonces dice, la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando a las naciones hasta cierto punto y a las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Y entonces dice ahora, escuchen bien, página 112, ¿no? Aunque ya se levanta nación contra nación, ¿se están levantando nación contra nación? Sí, no. ¿Y reino contra reino? Sí. No hay todavía conflagración general. Quiere decir que mientras hay guerras parciales, en Yemen están peleando. Arabia Saudita con Yemen. Y bueno, Rusia estaba peleando con los de ley en Siria. Y los sirios estaban peleando contra los rebeldes. Guerras parciales. Se levanta nación contra nación. La nación, ya Corea del Norte, está levantándose contra los otros y los otros contra Corea. Quieren atacar a Rusia y China, están disimulando, y el otro también está disimulando. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, todavía no hay conflagración general. ¿Qué quiere decir conflagración general? Guerra total. Y yo me asombro cuando hablo con algunos dirigentes. No, nunca va a haber una tercera guerra mundial. Sí, hermano, cuando se retire el Espíritu de Dios y el ángel suelte los vientos, le diga a los 4 ángeles, suelten muchachos los vientos y destruyan al planeta, yo le voy, es porque ya han sido sellados los siervos de Dios, que ya viene la lluvia tardía, y después viene Cristo. Estamos encima. Entonces el hermano Guay dice, mientras las naciones estén airando y hayan guerras parciales de una nación contra otra, todavía no hay una guerra mundial, la tercera guerra mundial, conflagración general. Y entonces ella dice, todavía los 4 vientos son retenidos, lo que hemos leído en Apocalipsis, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Y una vez que sean sellados, el hermano White dice, no Roberto Íñigo, cuando sean sellados, hermano, entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Y saben ustedes qué le va a pasar al planeta? Como ya hemos leído, destruir al mar, a la tierra, a los árboles, con las explosiones nucleares. Pero el hermano White comenta así en la página 102 y 113. En la 113 primero dice un espíritu belicoso. ¿Qué quiere decir belicoso? De guerra. Está agitando el mundo.
La profecía contenida, y resulta que lo dice ella nomás, o sea que no es el invento de Roberto Íñigo. La profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Más clarito lo podía estar, hermano, en el año 1972, para el 2017, busquen en la noticia y vean si así o no. Y entonces dice que cuando Jesús abandone el santuario y los ángeles, ¿cuándo sueltan los vientos los ángeles? Cuando Jesús abandona el santuario. Y se acaba el tiempo de gracia. Miren lo que le va a pasar al planeta. Cuando Jesús abandone el santuario, todas las tinieblas envolverán a todos los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Y ahora escuchen, ya nada refrenará a los malos. Ahora está refrenando el ángel poderoso, pero ya se va el ángel. Y nada va a refrenar a los malos. Y entonces Satanás va a dominar por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios habrá concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y ha pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, y el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparado ya de la gracia divina, todo el mundo queda a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán sobre el planeta Tierra. Todos los elementos de contención se desencadenarán sobre el planeta, el mundo entero. Y el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente en Jerusalén. ¿Ustedes saben lo que es la destrucción de Jerusalén? Bueno, si no lo han estudiado, estudienlo. Pero el hermano Guarda dice que va a ser superior a la destrucción de Jerusalén, que fue arrasada a fuego, y antes de ser arrasada a fuego vino una hambruna tan grande que se morían todos y las madres se comían a los hijitos, no tenían que comer. Bueno, y después vino la destrucción a mano del general Tito y toda la ciudad de Jerusalén fue arrasada a fuego. Bueno, dice que la destrucción del planeta va a ser superior a la bomba atómica. Superior a la destrucción de Jerusalén. Todavía los 4 ángeles están reteniendo los vientos. Para que, hermano, suceda qué cosa, para que venga el sellamiento. Y termino diciéndole, ¿qué es el sellamiento, hermanos? Y estas son palabras ya para que nosotros nos consolemos y nos vayamos contentos. En el libro de Joel, sigan viendo la noticia, hermano. En cualquier momento se desata la guerra. Pero antes de que desata la guerra, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir la lluvia del Espíritu. ¿Qué Espíritu vamos a recibir, hermanos? Vamos a Joel capítulo 2, versículo 23 y 27 al 31. Esto vamos a recibir, hermanos, con el sellamiento. Así que sigan viendo a Coreíta, con Norteamérica, con los japoneses, vean la Tercera Guerra Mundial, qué hacen los rusos, los chinos, sigan viendo. Y cómo se frena. Porque ese freno es para que ustedes y yo, si somos hijos de Dios, seamos sellados. ¿Qué dice el versículo 23 del capítulo 2 de Joel? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos de Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué está por hacer nuestro querido Dios? Darnos la lluvia temprana y tardía como al principio le dio a los discípulos, por eso dice como al principio. Nos dará el Espíritu. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos el Espíritu, hermanos? ¿Qué va a pasar? ¡Qué cosa hermosa! Dicen los versículos, 28 al 31, no sé si dije 27, no, 28 al 31. Y será que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. Y el sol se tornará en tinieblas otra vez y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En aquel tiempo se levantará Miguel, cuando venga la Tercera Guerra Mundial, hermano, porque se habrá acabado el tiempo de gracia
y nosotros habremos sido sellados y recibiremos el Espíritu. Acá no se va a tratar de que una persona reciba el Espíritu Santo por allá, como ciertos personajes que ya están diciendo que tienen visiones, que no coinciden ni con lo que dice Elena de White, ni toman citas aisladas de Elena de White, pero contradicen a la Biblia y a muchas citas de Elena. Hermanos, todos vamos a recibir el Espíritu. Este hermano, Sergio, no va a tener nada que preguntarme a mí, ni yo a él, ni ustedes a mí, ni yo a ustedes. Todos vamos a tener sueños, visiones y vamos a profetizar. La hermana White dice que vamos a ser constantemente visitados por seres celestiales, los ángeles. Y si yo de repente, yo que soy viajante, por ejemplo, digo, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a seguir con mi negocio? ¿A qué me tengo que dedicar? No le voy a preguntar a este hermano, ni a este otro hermano, le voy a preguntar al Señor. Dice que vamos a tener claras visiones del Señor Jesucristo. Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer con mi trabajo? Señor, me tengo que quedar todavía así, tengo que seguir predicando acá, tengo que atender a la gente, y nosotros vamos a recibir respuesta directa del Señor. Ese se le llama el refrigerio. Mientras tanto estamos todos viviendo lo que dice la hermana White, una angustia previa. Uno tiene un sufrimiento por acá, el otro por allá, uno está desesperado, se encuentra sin salida. La hermana White profetiza una angustia previa. Y después de la angustia previa viene el tiempo del refrigerio. Cuando venga la lluvia tardía, hermano, vamos a estar tocando el cielo. Ya vamos a estar sabiendo que este mundo se terminó, que ya estamos con el Espíritu Santo profetizado en el libro de Joel, antes de que venga el día espantoso de Jehová, cuando venga en gloria y majestad del Señor Jesús. Y vamos a estar sabiendo todo, hermanos, felices, ya olvidados de estar con ese trabajo, de no saber qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Ya nada nos va a afligir, dice la hermana White, el momento del refrigerio, alegría, felicidad, vamos a estar tocando el cielo. Pero ya viene el Espíritu. Ya viene el Espíritu. ¿Cuándo? En estos momentos que ustedes están viendo que los ángeles quieren soltar los vientos, el otro ángel le dice, no, ustedes ven a las naciones frenadas por el Espíritu de Dios que obra a través de ese ángel. Pero cuando seamos sellados, ¿y por qué no se viene la guerra, hermanito? Porque todavía no hemos sido sellados. ¿Por qué no viene la guerra, hermanito? Porque no hemos recibido la lluvia tardía. Pero ya está el tiempo, ya está dado, para que en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, venga el sellamiento, venga el Espíritu de Dios, y después viene Cristo. Es decir, entonces cuando venga el Espíritu de Dios, se acaba el tiempo de gracia, y ahora yo le leo la última cita de preparación para la crisis final, y esto que está acá es terrible, hermanos. Dice así, la página 110. Se acaba el tiempo de gracia y ¿qué va a pasar? Se levanta Miguel. Cuando se levanta Miguel, él abandona el santuario y entonces viene la Tercera Guerra Mundial, ya no hay freno. Caen las plagas y después que caiga la plaga y el planeta esté casi destruido, viene la sexta plaga donde aparece Satanás, hace cesar la guerra, da una falsa paz al mundo y ahí dice que Dios anuncia al pueblo adventista el día y la hora de la venida de Cristo. Al poco tiempo viene la séptima plaga y viene Cristo y viene el fin y chao, se termina. Y Cristo viene a destruir a los que destruyen la tierra y a destruir a los impíos. Estamos cerquita, ¿no? Bueno. Pero este es el peligro, hermanos. Página 110. Cuando haya terminado este examen, es decir, el juicio investigador, ahora estamos viviendo en el juicio investigador, ¿no? Todavía no estamos siendo sellados, ¿no? Se está investigando el Señor. Cuando se haya fallado respecto a lo que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron, las palabras de Dios Virgen, las que estaban preparadas entraron a ellas en las bodas y fue cerrada la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera al culpable. Un ángel que regresa de la tierra le anuncia a Jesús que su obra ha sido terminada,
que el mundo ha sido sometido a la prueba final y que todos los resultados y que han resultado fieles a los preceptos divinos, y ellos, por haber resultado fieles a los preceptos divinos, han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús deja caer su incensario y entonces deja de interceder en el santuario celestial, levanta sus manos y con gran voz dice: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán su corona mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, justifíquese aún, y el santo sea aún santificado. Pero cada caso habrá sido fallado para siempre, para vida o muerte. Hermano querido, en cualquier momento viene la lluvia tardía. La lluvia tardía es porque Dios va a decir: este sellado. El ángel va a decir: este sellado, y va a ir cayendo el Espíritu Santo hasta que se presente el ángel y le diga a Jesús: Señor, ha quedado completado el número de los salvos, hizo facto, y el número de los impíos. Jesús entonces saca sus vestiduras sacerdotales. En aquel tiempo se levantará Daniel y vendrá un tiempo de angustia en el planeta, porque van a comenzar, han visto ustedes la inundación acá en Estados Unidos, ¿no? Van a comenzar mayores inundaciones, tornados, terremotos, plagas, y el postre, la Tercera Guerra Mundial, explosiones nucleares. La humanidad va a quedar diezmada, según Isaías capítulo 24, hasta que venga Jesucristo. En ese tiempo, hermano, los hijos de Dios vamos a estar siendo protegidos y la humanidad va a ser tremendamente aniquilada. Pero hay de los adventistas que no hayan sido ni sellados, ni hayan recibido el Espíritu Santo y hayan estado jugando con el pecado. Y le digo de memoria la palabra de Ezequiel capítulo 9. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequiel capítulo 9? El Señor Jehová le dice a un ángel encumbrado: ve y pon una señal en la frente a los hijos de Dios. La señal es la observancia de la ley de Dios y al sábado de la ley. Y ve y pon una señal a todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. ¿A quién se le va a poner la señal? A aquellos que dicen: Señor, qué violencia que hay en este mundo. Señor, qué degeneración. Señor, qué maldad. Señor, qué aberraciones de pecado que hay en el planeta. Por salvarme a mí, que yo no caiga en esto. A ellos se les va a dar la lluvia tardía y ellos van a recibir el sello. Pero hermanos, mi última palabra, pero aquellos que dicen: ¿qué voy a hacer ahora el sábado a la noche? ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a un boliche sin que ninguna bendita me vea. Ahora voy a ir a tal lugar a pecar, a adulterar, fornicar, ver pornografía. Una serie de pecados, hermanos, el pecado que mueve a muchos jóvenes y a una gente grande. Hicieron una vida doble, hermanos. En la iglesia hay una vida doble bajo concha. Ellos no van a recibir el sello de la lluvia tardía, sino aquellos que dicen: Señor, estoy cansado del pecado. Señor, no soporto la maldad de este planeta. Señor, no me dejes caer a mí en la maldad del mundo. Eso van a recibir la lluvia tardía y el sello de Dios. Y los otros habrán dejado concluir el tiempo de gracia. Cuando quieran ya desesperados hacer algo, ya va a ser tarde. Hermanos, estamos al borde del sellamiento y de la lluvia tardía. Sigan viendo el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial y cómo el ángel lo frena. Cuando lo deje de frenar, ya ustedes van a saber si tienen la lluvia tardía. Si no la tienen, no van a saber nada, hermanos. Van a seguir confundiditos. Quiere el Señor, hermanos, que salgamos con